Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Qué queréis darme y yo os lo entregaré? Ellos le asignaron 30 monedas de plata, y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregarle. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer el Cordero de Pascua? Él les dijo: Id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Muy entristecidos se pusieron a decirse uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: ¿soy yo acaso, Rabí? Y le dijo: sí, tú lo has dicho. Palabra del Señor. La traición de Judas se fue preparando a lo largo del tiempo. No fue una cuestión de unos días o semanas. Ahora Jesús, en el último paso de su decisión para entregarte, llega al punto de ofrecerte a los sacerdotes. Y lo hace como un pésimo mercader. Ni siquiera pide un precio, sino que les pregunta cuánto le quieren dar. Tampoco valías para él, Jesús. Ya no era cuestión de dinero, sino de odio y belleza humana. Y los sumos sacerdotes le entregaron 30 monedas de plata. Ese era tu precio. Eso era lo que valías. Dios hecho hombre es puesto a la venta, y su precio es lo que se paga por un esclavo, 30 monedas de plata. ¿Fue un precio simbólico o fue una confirmación de tu misión, una profecía hecha realidad? Dios, que se hace semejante a su criatura y que acaba siendo su esclavo, lavando sus pies y entregando su vida por ellos. ¡Qué misterio! El misterio de la iniquidad representado por Judas, uno de tus 12 elegidos, y el misterio del amor sin límites, con el que tú nos vas a redimir. Y yo, ¿por cuánto te he vendido? ¿Cuánto he pedido a mis pasiones, a mi soberbia, a mi vanidad, para entregarte y venderte? Y tú, en la última cena, abriste tu corazón y les descubriste a los discípulos la traición de uno de ellos. Y uno por uno te preguntaron: ¿acaso soy yo, Señor? Y diste la señal para identificar al que te entregaría y añadiste: más le valdría no haber nacido. E inmediatamente después, Judas se atrevió a preguntarte: ¿soy yo acaso? Creo que a veces somos rápidos en condenar a Judas. Lo que te hizo fue terrible, sin duda, pero a la vez pienso que todos tenemos un poco de cada uno de los discípulos en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro obrar. ¿Soy yo acaso? Debería ser no una pregunta retórica, sino una invitación a hacer un examen diario de cómo te hemos amado y en qué forma te hemos traicionado. El amor de Judas se fue apagando. Tú le tendiste la mano muchas veces, pero al final no te quiso reconocer como te presentabas. Ahora yo te pido que me des la gracia de reconocerte como quien eres. Revélate a mí, Señor, y déjame aceptarte, seguirte, escucharte, para ser tu discípulo, aunque sea el último y más pequeño.
Como propósito te invito a escuchar en oración la pregunta ¿soy yo acaso? Y en esa misma oración hacer un examen de conciencia sobre nuestras fidelidades e infidelidades a Jesús. Cuenten con mis oraciones y hoy vamos a pedir por aquellas infidelidades que hemos cometido, para que seamos conscientes de que Dios lo perdona todo con su misericordia, pero que también nos invita a que con su gracia seamos fuertes, seamos fieles. Él murió por nosotros en la cruz para darnos esa fortaleza y sostenernos con su gracia. Que María nos alcance esta gracia de Dios. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Queridos hermanos, este miércoles santo meditamos un momento difícil en la vida de nuestro Señor, porque le toca a Cristo, en cuanto Dios, conocer desde toda la eternidad cada acontecimiento en la vida del hombre. Pero le duele al corazón de hombre perfecto que tiene el mismo Cristo la traición de uno de sus amigos. Porque es uno de los 12, dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 26, es uno de los 12 llamado Judas Iscariote, el que va y se reúne con los sumos sacerdotes, el que les dice: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. También nosotros tenemos a diario, a veces, la experiencia de la traición, y cuánto nos ha dolido y nos duelen las traiciones de aquellos que venden sus proyectos, sus buenos propósitos por los dineros del mundo. Cuánto nos duelen todavía las heridas de las traiciones que hemos sufrido. Pero las más de las veces nos olvidamos de meditar sobre las veces y las ocasiones en las cuales nosotros hemos traicionado. Porque también dirá el Evangelio de San Juan que salió de noche. Y esto es interesante porque nunca se gestan las traiciones de día. Me refiero a esto, no se hacen a la plena luz del día. Ya cuando se llega a eso es porque el veneno de la corrupción nos hace vivir una noche oscura que no acabará jamás. Pero generalmente las traiciones, los pecados más elaborados, las mentiras mejor elucubradas, las grandes caídas que hemos tenido como hombres se han gestado en un momento oscuro de nuestra vida. Se han gestado en una noche que nos ha llevado al pecado. Por eso, ¿cuánto vale hoy ponernos de cara frente a este Cristo, que es la luz, que ha venido a vencer a las tinieblas y que hoy también quiere que nosotros tomemos conciencia de eso, de cuánto le duele al Señor ver la traición de sus amigos? Porque un cristiano es un amigo de Cristo, es un hijo de Dios, es miembro de la Iglesia, es heredero de la vida eterna, está llamado a iluminar por su vida, no a escandalizar, no a oscurecer la vida de otros por la maldad de nuestros pecados. Qué fácil es señalar con el dedo y decir: ahí está Judas Iscariote. O qué simplistas somos al decir: allí va el traidor, allí está el infiel. Hoy nos miremos en el espejo de lo que el Evangelio también nos dice. Porque en cada traición Cristo ha estado viendo la caída de cada uno de nosotros en el pecado. Nunca hemos estado solos, aunque creíamos que cuando gestábamos ese pecado desconocido para todos, éramos nosotros y nuestra conciencia. Dios también sufría, confirmando que íbamos a traicionarlo. Hoy el Señor les dice a los apóstoles al atardecer: les aseguro que uno de ustedes me entregará. También nosotros nos apenemos, porque en algún momento de nuestra vida
hemos traicionado al Señor. ¿Acaso el pecado no es siempre una traición a Dios? Por eso le pidamos al Señor que nos confirme hoy en la gracia, que nos ayude a optar por esa bella amistad que el Señor ha querido pagar con su sangre para rescatarnos de la más grave traición como ha sido el pecado contra Dios y contra nuestros hermanos. Que el Señor te bendiga y que te conceda la gracia de reflexionar sobre esta virtud tan necesaria de nuestro tiempo, la fidelidad. Amén. A tus órdenes. Mateo 26, 14 al 25. Fue a los sacerdotes. Y aparecen sumos sacerdotes que el crecimiento espiritual es artesanal, no es que se produce en serie. Dios no bendice a un grupo de gente, sino más bien Dios bendice a personas concretas. Porque Dios no tiene una talla universal para todos. Todos vivimos de distintas formas, luchamos con pecados diferentes, incluso nos relacionamos con Dios de manera diversa. Necesitamos conocernos y saber nuestro pecado distintivo. Por lo tanto, no busques una institución, sino más bien busca a Jesús en la institución. No creas que todos somos iguales, porque todos tenemos algo que nos distingue. Y aparece el término mi hora. En el reino de Dios todos son bienvenidos a su mesa, pero somos nosotros los que ponemos trabas para vivir la vida espiritual. Algunos desde la culpa, otros desde la victimización. Escuchamos muchas veces en la iglesia, en curas, pastores, Dios ama a todo el mundo. Pero claro, después leemos la letra chica, la letra pequeña del contrato. Pero tenés que ir al grupo parroquial, tenés que reunirte con el consejo pastoral, tenés que hacer un retiro tal o cual. Y entonces uno ve que el todos trae letras pequeñas. Por eso Jesús recuerda que en su casa hay lugar para todos, incluso si lo traicionamos. Porque el verdadero traidor de Jesús hoy es quien pone trabas para que uno llegue a Jesús. Y esas trabas que ponen son propias de una religión rígida y de un mero cumplimiento. Por eso termino con el término de maestro. Judas fue elegido después de una larga oración de noche, no era un espía. Si piensas que Judas es una porquería, estás poniendo en tela de juicio a quien lo escogió. En la última cena se sentó en el lugar de honor. Pienso también en los otros discípulos que se fueron corriendo como ratas, abandonando a Jesús. Pienso en Pedro, que jura no conocer a Jesús cuando ya le ponen presión. Judas no fue ni la primera ni la última persona que haya traicionado a Jesús, pero sí una de las más famosas. Pedro y Judas tuvieron el liderazgo en los discípulos. Ahora el problema de Judas es que era un legalista. Sí, Judas era un legalista y Judas se quitó la vida porque no quiso recibir lo que Jesús vino a ofrecer, que es la gracia. En vez de correr a la cruz, terminó corriendo al templo y no encontró gracia. Cuando fracasó en su vano intento de santidad, se terminó suicidando. Cuando quiso ser santo por sí mismo y con el legalismo, se terminó perdiendo. Y hoy hay muchos que se quitan la vida espiritual, que no viven la vida por mantener una sana doctrina y no son lo que Dios quiere que sean, sino que son lo que las leyes les reglamentan. Mucha gente que tiene una sana doctrina y es legalista no vive la vida, sino que vive reglamentos y vive desde los ritos y no desde la vida en Cristo. Que en vez de seguir a Jesús, terminan siendo fanáticos o fundamentalistas de Jesús. Que vivas este miércoles santo con fe y a preparar el corazón para el tríodo pascual. Te bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta el cielo no paramos y algo bueno está por venir. Que Dios te bendiga. Miércoles Santo, miércoles de la Pasión de Jesús. La Iglesia hoy nos ofrece el Evangelio, la palabra de Dios para poder meditar. San Mateo en el capítulo 26, versículos 14 al 25. Uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata.
Desde ese momento Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los Ázimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba a la mesa con los 12 y mientras comían, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenado, ellos empezaron a preguntarse unos a otros: ¿seré yo, Señor? Él respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este miércoles santo, miércoles de la Pasión, vamos a notar cómo Jesucristo manda a celebrar la Pascua. Esa Pascua que es el paso de Dios. Esa Pascua donde necesita un lugar para poder celebrar la esperanza y la alegría de la promesa de Dios. Y Cristo manda para que en un lugar determinado, en una sala, se pueda preparar todo para la Pascua. Esa sala representa la vida de cada uno de nosotros. Esa sala que seguramente a veces está cerrada, sellada por mucho tiempo, que a veces huele mal, que está completamente enmohecida. Una sala que, como la vida interior todavía no la ordenamos, no la arreglamos. Sin embargo, nuevamente el Señor vuelve a elegir el corazón de cada uno de nosotros para poder hacer Pascua. El Papa San Juan XXIII, celebrando el Concilio Vaticano II, él decía: tenemos que abrir las puertas y las ventanas de nuestra iglesia para que entre un aire renovador del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también en este tiempo de Semana Santa. Así como Dios se encargó a aquellos 2 discípulos, a pesar de la traición de Judas, a pesar de la mentira de Judas, a pesar de ese corazón donde el demonio había ingresado en él, Dios quiere celebrar nuevamente la Pascua con cada uno de nosotros. Hoy en muchas diócesis se va a celebrar la solemne misa crismal, y en esa misa el obispo del lugar va a bendecir los óleos y a consagrar el santo crisma. Los sacerdotes de la iglesia diocesana van a renovar las promesas sacerdotales y estará presente todo el pueblo de Dios, obispos, cleros, sacerdotes, religiosos consagrados y todos los fieles laicos. Una iglesia que se va enriqueciendo con esta diversidad de dones. Una iglesia que quiere ser hoy la sala nueva, guiada por el Espíritu de Dios. Vivamos intensamente este miércoles santo de la Pasión de Jesús. Que el Dios de la vida nos bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio de este miércoles santo escuchamos que uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego?
y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer, estaba a la mesa con los 12, y mientras comían, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Él respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. El Evangelio de hoy vuelve a poner en nuestro corazón el clima de tensión y traición antes de la pasión de Jesús. Judas va a vender su amistad con Jesús ante las autoridades que lo quieren matar, y lo hace por 30 monedas de plata, el precio que se pagaba por un esclavo. En realidad es el mismo Judas quien vende su libertad e hipoteca su vida. Jesús les había advertido varias veces a sus discípulos que se cuidaran de la codicia, de la tentación del dinero. Es una invitación a estar atentos. Nosotros, que tal vez podemos decir hoy, yo nunca hubiera hecho lo de Judas, porque a veces también podemos llegar a tener que optar entre dedicarle tiempo a generar más dinero o dedicarle tiempo a Dios y los hermanos. Podemos creer que la felicidad estará en asegurar lo material y olvidarnos de los valores del Evangelio. El dramatismo de esta escena nos invita a revisar nuestra relación con Jesús y recordar que, a pesar de todo, Él muere por nosotros y abre sus brazos a la reconciliación. La fuerza del amor de Dios, nuestro deseo de ser perdonados, debe ser más grande que la frustración o la vergüenza por haber roto nuestra relación con Él. En esta Semana Santa, Dios vuelve a poner su cuerpo para que el pecado no tenga la última palabra. No dudemos de abrazarnos a Él. Y recemos juntos esta oración. Señor, que a pesar de mis traiciones sigues ofreciéndome tu perdón, quiero acercarme a ti para abrazar tu amor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. En este miércoles de la Semana Santa, escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron de darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12
y mientras cenaban les dijo: «Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme». Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: «¿Acaso soy yo, Señor?». Él respondió: «El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido». Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: «¿Acaso soy yo, maestro?». Jesús le respondió: «Tú lo has dicho». Palabra del Señor. Cuando se habla de los sufrimientos de Cristo en su pasión, pensamos de inmediato en los azotes, las espinas, los clavos, en las crueles torturas de los verdugos, en su lenta y horrible agonía en la cruz. Se habla hasta de la llaga de la espalda, esa que hacía fricción con el tosco madero, causándole un agudísimo dolor. Pero poco nos ponemos a pensar en los sufrimientos espirituales, esos que duelen en el alma, que no dejan marcas en el cuerpo, pero son los que más tardan en sanar. Enumeremos los dolores espirituales de Jesús, pues es poco probable que nosotros lleguemos a padecer una flagelación o una crucifixión, pero con mucha certeza experimentaremos más de alguna de estas penas en el alma. Primero, la traición de Judas. Que tus enemigos te deseen la muerte es feo, pero esperable. Pero que te traicione un amigo es una puñalada en el corazón. Judas era uno de sus elegidos, uno de aquellos con los que abrió su corazón. Pensar que tú a alguien le entregaste lo invaluable y tú para él tienes un precio miserable es una decepción muy difícil de superar. Segundo, las negaciones de Pedro. Justo cuando Jesús necesitaba un testigo a su favor, el que momentos antes juró que daría su vida por defenderlo, ahora negaba con juramento conocerlo siquiera. Promesas rotas, amigos que se echan para atrás. Cuando ves que su prioridad era salvar su propio pellejo, ¡qué desilusión! Tercero, la aceptación de su propio sufrimiento. Jesús en el huerto de los Olivos tuvo una lucha interna desgarradora entre su voluntad divina de redimirnos y la tan humana negación a sufrir. Rogaba a su Padre que lo librara de beber ese cáliz, de tener que pasar esa prueba tan dura, pero no, tuvo que aceptar ese trago tan amargo. Muchas veces duele más el aceptar la prueba que la prueba en sí misma. Cuarto, el abandono de los suyos. A sus amigos se los encuentra dormidos cuando más necesitaba su respaldo, y cuando llegaron a apresarlo, todos huyeron. Ni las multitudes que lo aclamaban, ni los apóstoles con quienes compartió todo, estuvieron con él. Ahí es donde la soledad lastima demasiado. Quinto, el juicio injusto. El dolor de la impotencia al ver que no hay justicia. Cuando el sistema está corrompido, la sentencia ya está dictada. Ver que te acusan de cosas absurdas y que de nada vale defenderte, porque la verdad es lo que menos les importa. Sexto, la humillación pública. Dolían las bofetadas, pero dolía más la humillación. No dolían los escupitajos, sino el desprecio que éstos representaban. Lo que más dolía de la corona de espinas y el manto púrpura era la burla cruel. Séptimo, la ingratitud. Aquel que ayudó a tantos, desde el darles pan para comer hasta devolverles la salud, la dignidad, la vida. Ahora era tratado como el peor de los criminales. Prefirieron liberar a un criminal
que a él, que era inocente. Quizá los que el domingo lo estaban aclamando como rey entrando a Jerusalén eran los mismos que el viernes gritaban enfurecidos: «Crucifícalo, crucifícalo». Octavo, ver sufrir a su madre y a sus amigos. La impotencia de no poder consolar a los pocos incondicionales que le quedaban, pues literalmente estaba clavado de pies y manos y no podía hacer nada por ellos. Noveno, la ausencia de misericordia. Caía por el peso de la cruz y en vez de ayudarle, lo azotaban. Lo veían sufriendo horrores en la cruz y lo insultaban, se burlaban, lo retaban. Gritó que tenía sed y le dieron amargo vinagre. Es cuando se pregunta si valdrá la pena entregar la vida por una humanidad tan cruel y tan perversa. Décimo, y quizá lo más doloroso, sentirse abandonado por el mismo Dios. A tal grado llegó Jesús en el sufrimiento humano que se quebrantó hasta reclamar a su Padre en aquel grito desgarrador desde la cruz. La desolación total de su alma. A fin de cuentas, ¿cuál crees que habrá sido su mayor sufrimiento? ¿El físico o el espiritual? ¿Y cuántos de estos has padecido o estás padeciendo ahora? Sin embargo, no nos quedemos con los dolores, sino fijémonos en lo que le permitió sobrellevarlos, cuando aceptó con paz lo que tenía que pasar, cuando predijo que le iban a fallar porque ya sabía qué esperar de la fragilidad humana, cuando tomó plena conciencia de que no era víctima, que él se entregaba libremente por amor, cuando abrazó la cruz en lugar de renegar de ella, cuando perdonó aún lo imperdonable porque no sabían lo que hacían, cuando encomendó su espíritu a su Padre habiéndolo cumplido todo. Esa actitud fue la que le hizo mantenerse firme ante cualquier dolor, incluso físico. Preparémonos ya a celebrar el Santo Triduo Pascual, no solo recordando sufrimientos, sino hallando en Jesús la fortaleza para sobrellevar los nuestros y, unidos a Él, participar de su victoria. Que tengas un día lleno de bendiciones. En este miércoles santo recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darían si se los entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: vayan a la ciudad, a la casa de tal persona, y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba a la mesa con los 12 y mientras comían, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Él respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Palabra del Señor. Cuando uno se quiere salvar a sí mismo,
lo que en el fondo termina haciendo es privarle a los otros del amor de uno mismo, de la salvación que llega por medio del amor. Jesús hizo todo lo contrario, no se dejó vencer por esa gran atracción de hacer la suya y prefirió entregarse por todos. Si Él se hubiera salvado a sí mismo, no nos habría amado hasta el final, no nos habría salvado a nosotros, no se hubiese entregado hasta la locura y eso no nos tocaría el corazón. Qué distinto sería, ¿no? Porque vivimos en un mundo en el que generalmente todos quieren salvarse a sí mismos y eso termina conduciendo al sálvese quien pueda. Todos queremos salvar nuestro pellejo, como se dice, nuestro prestigio, nuestra buena fama, nuestros puestos, y como nadie quiere ceder nada, la vida en sociedad termina siendo una especie de cinchada, de puja, para ver quién tira más fuerte, y como siempre, los más débiles terminan perdiendo. La ley del amor no es la ley del más fuerte, sino es la ley de la entrega por el otro, dando vida, dignificándonos mutuamente por medio del amor. No entremos en la lógica de luchar para salvarnos a nosotros mismos, olvidándonos de los demás. Hace mucho mal, termina desgastando, termina atrofiando el corazón. No es lo que nos enseñó Jesús. Algo de los evangelios de este día por ahí te están sorprendiendo con la figura de Judas, pero te invito a que nos sorprendamos más y nos maravillemos mucho más con el amor del corazón de Jesús. Judas existió, Judas hubo, hay y habrá siempre. Judas también somos nosotros, vos y yo, cuando con nuestras traiciones grandes o pequeñas no hacemos la voluntad de Dios. Aunque a veces nos cueste aceptarlo, no podemos lavarnos las manos como lo hará Pilato el Viernes Santo. Somos parte de esta humanidad caída, pecadora y traicionera, que se deja comprar muchas veces por algunas monedas, por poco o por nada. Pero también prometió y no cumplió finalmente. ¿Cuántas veces nosotros prometimos todo y nos chocamos con nuestra propia debilidad en la primera esquina? La vida, nuestra vida de fe, muchas veces es así. Por un lado, o mejor dicho, al mismo tiempo, el deseo de amar, la entrega diaria, silenciosa, sacrificada, generosa, la presencia del reino de Dios, de Jesús entre nosotros, miles de lugares donde Jesús se sigue entregando por medio de tantas personas que dan la vida. Pero también, y a un ritmo diferente, la presencia del mal, de personas que se dedican a hacer maldades, injusticias, traiciones, personas que se venden por dinero, guerras, muertes y tantas cosas más, y por qué no, nuestras propias traiciones, infidelidades al amor de Jesús, infidelidades a nuestra vocación, a nuestros seres queridos y tantas cosas más. Es el drama de esta humanidad en la cual Jesús quiso meterse, el drama del corazón humano incapaz de amar a veces y de doblegarse ante tanto amor. Por eso Jesús se metió, para vencer el odio desde adentro, para enfrentarlo no con las mismas armas que nosotros, sino con las armas de un amor extremadamente paciente y misericordioso, que va penetrando en el corazón de aquellos que están cerrados. ¿Qué otro milagro de paciencia pudo haber hecho Jesús que esperar hasta el final a este supuesto amigo que lo terminó traicionando por dinero? ¿Qué enseñanza nos deja Jesús a todos y en especial a los que tenemos el cuidado y guía de personas, de corazones? Paciencia extrema sin esperar nada a cambio. Esa es la fórmula. Eso también tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos, con los alumnos, con nuestros amigos. Lo que parece un fracaso ante los ojos poco profundos de este mundo, como por ejemplo el más bueno de todos traicionado por un tonto ambicioso, es ante nosotros el éxito del amor misericordioso de Dios, que respeta la libertad de sus hijos y que nos enseña cómo debemos actuar también, apostar siempre, siempre hasta el final. Siempre puede haber una luz al final del túnel. Todo ser humano tiene la capacidad de amar y de convertirse. Nunca hay que rendirse. Solo el amor puro y sincero puede cambiar a las personas más alejadas y renegadas, más reacias al amor. Sin embargo, hay algo que no hay que olvidar. Incluso haciendo todo lo posible, siempre hay que dejar la puerta abierta, la posibilidad del rechazo, del olvido y de la traición. No porque nos guste, sino porque puede pasar. Si a Jesús le pasó, ¿por qué pensás que no nos puede pasar a nosotros?
No nos cansemos de hacer el bien y de buscar el bien de los demás. Elijamos a los menos amados y menos amables para hacerles sentir el amor de un Dios que no se cansa de amar y esperar hasta el final. Jesús hizo y hace lo mismo con cada uno de nosotros. Él no quiso jugar a la cinchada. Eso es lo que nos tiene que maravillar. Alguna vez fuimos Judas, otras veces fuimos Pedro. ¿Por qué entonces no animarnos a empezar de una vez por todas a ser como Jesús, que sabe amar, esperar y apostar siempre a la bondad de nuestros corazones? Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre. Porque nada hay imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, regálanos don de ciencia, consejo, fortaleza, inteligencia, piedad, sabiduría y temor de Dios. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. Miércoles Santo, nos preparamos para celebrar la Pascua, queridos hermanos, y la palabra de Dios nos sigue instruyendo. La primera lectura del profeta Isaías, capítulo 50, versos 4 al 9. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, y no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oramos con el Salmo 68, respondemos: Señor, que me escuche tu gran bondad en el día de tu favor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza me cubrió el rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. Porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran bondad en el día de tu favor. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron miel, para mi sed me dieron vinagre. Señor, que me escuche tu gran bondad en el día de tu favor. El Salmo nos recuerda que el Señor nos escucha en el día de su favor. Hoy también escuchemos el Evangelio, porque es día favorable, es día de bendición. El Evangelio de Mateo en el capítulo 26, versículos 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata.
y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el Maestro dice, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, Maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me impacta, queridos hermanos, la realidad de el pecado de Judas, hasta el extremo al que llega. Fíjense la pregunta que le hace al Señor Jesús: ¿soy yo acaso, Maestro? Esto denota cinismo. Él sabía perfectamente, ya había negociado, ya se había ajustado en 30 monedas de plata, y se atreve a preguntarle al Señor: ¿acaso seré yo? Porque el pecado nos va envolviendo y se vuelve como efecto bola de nieve, como una pitón, una serpiente gigantesca que no atrapa a su presa mordiéndola, porque realmente es una serpiente lenta, pero lo que sí hace es va envolviendo la presa, la envuelve y la asfixia, le hace, digamos, un candado y cada vez la aprieta más. Es impactante cómo el pecado, que empieza de pronto con un jueguito, empieza con una broma, empieza con una canita al aire, decimos en Colombia, y uno no sabe hasta dónde ese pecado va a avanzar en la vida de uno. Hoy quiero, a partir de este evangelio que nos narra la traición de Judas y en el contexto de la última cena, hablar de dos tipos de pecado: el pecado mortal y el pecado venial. El pecado mortal es, por supuesto, más grave que el pecado venial, pero muchas veces me he dado cuenta de que el penitente, el cristiano, el católico, no alcanza a distinguir muy bien y piensa que pecado mortal, pecado grave, pecado venial, pecado leve. Entonces, pecado mortal, matar o robar; pecado venial, robármele unas moneditas a mi mamá, o decir una mentira. A veces la gente dice una mentira blanca, es que es una mentira pequeña. No es en ese sentido que se establece el pecado mortal, el pecado venial, y el Evangelio de hoy nos da luz para comprender la diferencia. El pecado mortal trae consecuencias muy graves a la persona. El pecado venial lo pone en riesgo, pero no hay consecuencias tan graves. Vamos al primero. El pecado venial es aquel pecado que la persona comete accidentalmente, que no tiene planeado, que se da en una situación de repente, digamos como que la tentación lo sorprende, el enemigo lo sorprende y la persona
comete pecado. Ejemplo, voy caminando por la calle y veo a una persona, un vecino conocido, y voy conversando con alguien. Y yo no tenía pensado hablar mal de esa persona, pero por la conversación que llevamos y la persona que va conmigo me pregunta o me pica la lengua, como decimos en Colombia, y digo, ay, sí, no, más chismoso, no, ese señor es más peligroso, yo lo vi la otra vez siendo infiel a la esposa, empiezo a hablar mal de esa persona. Y a los 5 segundos, a los 2 minutos o cuando llego a casa, digo, oye, yo venía de confesarme de la iglesia, ¿y cómo me puse a hablar mal del prójimo? Ese es un pecado venial. ¿Por qué? Porque yo no tenía planificado ofender a esa persona. No tenía planificado ofender a Dios, menos perder la confesión que acabo de hacer. Entonces, ¿qué se necesita para que el pecado sea mortal? Y aquí vamos a establecer la diferencia. Plena advertencia de conciencia, pleno consentimiento y que la materia sea grave. Para que la materia sea grave, tiene que estar contemplado en los mandamientos de la ley de Dios, en los mandamientos de la iglesia, que sea materia considerable. Porque alguien viene, padre, vengo a confesarme de que cometí un pecado. Sí, cuénteme. Le arranqué una hoja a mi libreta de apuntes. Pues eso no es pecado, eso no es materia grave. No, pero es que estoy dañando algo que alguien hizo con dedicación, con trabajo, una libreta de apuntes, y yo la rayé o le arranqué la hoja. Por más que le busque, ahí no hay materia grave. Ahí no hay materia grave porque le arrancó la hoja a la libreta de apuntes. Pero si hay materia grave, si levantó falso testimonio, si no honró a padre y madre, si digo una mentira. Pero volvemos a lo mismo. Padre, es que yo dije una mentira, entonces es pecado mortal. Pero yo le pregunto, en esa misma conversación del vecino que va cruzando del otro lado de la acera, ¿tuviste intención de decir esa mentira? ¿La tenías planeada y le dijiste la mentira? Ah, sí, yo lo vi. Mentiras, usted no lo vio, a usted le contaron, pero usted no se acordaba bien y usted dijo, yo lo vi. Luego cae en cuenta, no, verdad que yo no lo vi, fue que la vecina chismosa del lado me contó que lo había visto. Entonces a veces uno puede caer en la mentira por hablar rápido, puede caer en la mentira sin la intención de mentir. Luego cae en cuenta o le hacen caer en cuenta a uno de que está mintiendo. Pues si no hubo intención de decir mentira, puede ser que haya dicho la mentira, pero ya no hubo intención, entonces podemos hablar de un pecado venial. Y cualquiera de los 10 mandamientos y los mandamientos de la iglesia puede darse la situación de que aun siendo algo tan grave como matar a una persona y no ser pecado mortal. Padre, ¿de verdad matar a alguien? Sí, puede darse la situación. Voy yo en mi vehículo conduciendo y no llevo intención de matar a nadie, voy a una velocidad reglamentaria y me sale un niño que se atraviesa. Padre, no, pues que ahí no hay ningún tipo de pecado porque usted iba a la velocidad, iba
iba atento, iba bien, conduciendo juiciosamente, pero resulta de que iba distraído, porque tengo un problema en casa, porque tengo una situación, porque tengo algo pendiente que llegar a decir en la exposición, voy a llegar, estoy un poco nervioso, y de pronto hubo una fracción de segundo de descuido. Entonces yo no llevaba intención de matar a nadie, iba en la velocidad correcta, pero no iba lo suficientemente concentrado. Fue imprudente conducir en esa situación. Mejor hubiera pedido un transporte público que me lleve porque estoy muy turbado. Entonces, ese puede ser un pecado venial. Habría que analizarlo muy bien. Esto se llama casuística en moral cristiana, para establecer en cada caso si fue pecado mortal o venial. Pero ¿qué debemos nosotros entender? Que una cosa es cuando yo tengo la firme decisión de cometer el pecado, que sea materia grave, que efectivamente sea pecado, y que yo tenga pleno consentimiento de conciencia. Ya la conciencia me avisó, cuidado, esto es pecado, no lo vayas a hacer, y sin embargo yo tomo la determinación de hacerlo. ¿Por qué todo este engranaje, toda esta explicación entre pecado mortal y pecado venial? Porque efectivamente Judas es una persona que comete pecado mortal. Porque hay materia grave, traición, la lealtad a Jesús, lo va a vender a los enemigos. Tuvo la tentación. ¿Será que para ganarme más dinero, porque le gustaba mucho el dinero, será que vendo a Jesús? Le cuento a esta gente dónde está y se los entrego. Tuvo la tentación. No, pero eso está mal. Pero aunque la conciencia le dijo, eso está mal, dijo, pero lo voy a vender, mejor la platica. Y va y se ajusta en 30 monedas de plata. Oiga, tuvo tiempo de arrepentirse y de decir, no, mejor no. Está sentado a la mesa con todos. Y llega al punto del cinismo. ¿Acaso seré yo, maestro? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Esto representa a la persona que decididamente, conscientemente, obra el pecado. Es pecado mortal. Así sea robarse un alfiler. Padre, robarse un alfiler, no, eso es un pecado venial. Si decidió robarse un alfiler sabiendo que voy a romper la comunión con Dios, sabiendo que esa persona necesita ese alfiler, que es muy importante para esa persona, que ya está establecido que yo no puedo tomar ese alfiler, que va a molestar mucho a esa persona, así sea un alfiler, que mi conciencia me dice, vas a romper la comunión con Dios, ¿cómo te vas a robar el alfiler? ¿Cómo vas a ofender al dueño si ya te lo dijo? Que no quiere que le toque su alfiler, y tú de todas formas lo haces, y tuviste tiempo de arrepentirte y no como pudiste, te robaste el alfiler. Pecado mortal, porque quisiste ofender a esa persona, quisiste tomar el alfiler porque sabías que era robar, ofender, en fin, tuviste todo un tiempo para aquí en tu mente, en tu conciencia, planificar, organizar todo lo malo que ibas a hacer. Entonces que no hagamos diferencia entre pecado mortal y venial por la magnitud, ¿no? Es tan pecado mortal el pecado que usted llama pequeñito como el pecado mortal grandote de tomar un arma y dispararle a una persona con intención de matarla. Es pecado mortal, donde hay materia grave
plena advertencia de conciencia y pleno consentimiento. Judas nos representa en todas las ocasiones donde, sabiendo que es un pecado grave la fornicación o el adulterio, el vivir sin casarse, el robar, el hablar mal del prójimo, el no ir a misa un domingo. Sabemos que son pecados y nuestra conciencia nos advierte y damos pleno consentimiento. Igual lo voy a hacer, después me confieso, aunque rompa la comunión con Dios, yo voy a cometer este pecado. Pues ahí se configura el pecado mortal. Y ahora hablemos de las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia del pecado venial? El pecado venial es un intento de ruptura de mi relación con Dios. Va minando, va poniendo en peligro. Y si yo sumo unos 5 pecados veniales, puede ser que la suma de esos 5 me lleven a cometer ya el pecado mortal, que tiene por consecuencia la ruptura de la comunión con Dios. Yo estaba comulgando, yo estaba en gracia de Dios, cometo pecado mortal, rompo relaciones con Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo vuelva y me reconcilie a través del sacramento de la reconciliación. Y aquí encontramos a Judas y a Pedro. Ambos cometieron pecado mortal. Ambos le fallaron al Señor. ¿Por qué Pedro también? Porque Pedro pudo ser que la primera vez que negó al Señor, lo hizo asustado por accidente. Y cae en cuenta, negué al Señor. Lo negué, pero como que le gustó. Y ya la segunda, la tercera vez, el número 3 significa que fue ya suficiente y necesarias veces para estar consciente de lo que estaba haciendo, negando al Señor. Ambos están en situación de pecado. Tanto Judas como Pedro. Judas lo traicionó, Pedro lo negó. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos pecadores? En que Judas, aunque tiene un cierto arrepentimiento, no pide perdón. No es un arrepentimiento completo, porque atormentado por su pecado, al romper relación con Jesús y traicionarlo, no llora su pecado, no pide perdón, no confía en la misericordia de Dios y mejor se pone una soga al cuello y se quita la vida. Pedro lloró amargamente su pecado y volvió con Jesús a pedir perdón. Todos nosotros hemos cometido pecado mortal. Por supuesto que sí. Todos nosotros, de una u otra forma, hemos caído en pecados veniales y mortales. Y ambos hay que confesarlos. Pero la diferencia está en el que sabe que está en el pecado mortal y no se arrepiente, no se acerca al Señor. Ya es cínico porque le pregunta al Señor, Señor, ¿será que yo así me puedo salvar? Es que mi esposo no se quiere casar. Entonces, ¿será que yo así puedo? Y le dice el Señor, tú lo has dicho, tú estás en pecado. ¿Seré yo maestro? Tú lo has dicho. Pero está también la actitud del pecador que, como Pedro, llora su pecado, se arrepiente, se confiesa y Dios lo perdona. Cuando vamos a la confesión, indispensable confesar los pecados mortales y también confesar los pecados veniales. Sin embargo, los pecados veniales no me impiden comulgar. Por eso hay un acto penitencial al iniciar la Santa Eucaristía. Cuando va a empezar la Eucaristía,
rezamos el yo pecador, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, y nos golpeamos el pecho, porque hemos pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Con ese acto penitencial ya uno queda listo para comulgar, porque un acto de contrición bien hecho borra el pecado venial. Dios me perdona del pecado venial, del pecado que yo no cometí con la plena intención de ofenderlo, que fue un pecado más de accidente. No así con el pecado mortal. Para yo poder comulgar y estar en gracia de Dios, si he cometido pecado mortal, debo hacer una confesión con el ministro ordenado, con el sacerdote. Y ese día que me confieso con el sacerdote, si quiero sentir más tranquila mi conciencia, también cuento los pecados veniales para quedar más tranquilo. Eso se puede hacer y el Señor nos perdona. Si en tu corazón hay una decisión como la de Judas, de hacer lo malo, de estos días, apenas haya oportunidad, emborracharte o caer en pecado con ese hombre, con esa mujer, o hablar mal de alguien, vergarte de alguien, arrepiéntete ya. Para eso y no sigas adelante, porque es un pecado bastante grave, es un pecado mortal. De los pecados veniales son más accidentales, uno no tiene previsto, pero sí nos podemos blindar con oración, con la sangre de Cristo, con la consagración del día al Señor todas las mañanas, y así somos menos propensos a caer en pecados veniales, en pecados mortales. Que el Señor esté con todos ustedes y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.